Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. El día de hoy quisiera platicar con ustedes algunas ideas en relación a la planeación. No sé dónde aprendí que uno comienza estas grabaciones con el cubrebocas, tal vez porque cuando las nuevas generaciones vean estos videos dirán, fue de la época del coronavirus, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a compartir con ustedes una presentación que está basada en los libros, en las ideas y en algunas conferencias que dio en el año 2018-19 Sergio Tobón. Entonces, van salpicadas un poco con algunas ideas personales, pero bueno, esperando que nos ayuden a reflexionar en torno a estos procesos. Y bueno, hoy más que nunca que estamos en una situación sui generis, pues tenemos que irnos preparando para cuando regresemos a las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos de ustedes ya tuvieron el, el trabajo de estar conmigo en esta asesoría, así que pues tómenlo como un repaso si no tomaron apuntes en aquella ocasión, pues ahorita ya los van a poder tener aquí grabado en video, esta asesoría. Pues hablábamos acerca de la planeación y partíamos de la pregunta. Eh, Insisto mucho en esto, estamos retomando como punto de partida las ideas de Sergio Tobón, que él menciona que hoy en día pues nosotros debiéramos estar trabajando esto de la planeación desde un enfoque socioformativo. Entonces le decía que la pregunta sería, ¿cuál es la planeación ideal? Hoy en día que estamos dentro de un mar de información donde todo está más a la mano que hace algunos años gracias a las redes sociales y al Internet, ustedes pueden buscar y descargar o comprar eh, planeaciones diversas de muchas editoriales que te ofrecen un diseño especial, incluirle links o enlaces para complementar la información en Internet y muchas, muchas cosas más, ¿no? Pero el punto de partida es ¿no? Si hoy en día podemos acceder a planeaciones de diversa índole, ¿por qué México no repunta, o a veces nuestros propios grupos, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos en lo individual. ¿Por qué nuestros propios grupos pues no despuntan o no sobresalen como nosotros quisiéramos? Si hoy en día podríamos tener la planeación ideal, la mejor planeación. Pero ¿cuál sería esa planeación ideal? Bueno, pues tenemos aquí que esa planeación sería ideal y funcional si y solo si es contextualizada. Y aquí está la clave del asunto. Por mucho que hubiera alguna editorial que diseñase un esquema de planeación muy asertivo, muy completo, pues no te va a hacer funcionar, porque a final de cuentas tú tienes que contextualizarla a las características de tus niños, de tu grupo, de la escuela. Entonces, esas planeaciones que venden eh, de manera nacional, pues no va a servir porque en su totalidad, porque los niños de Oaxaca no son los mismos niños de Jalisco, es decir, del sur, del norte, del centro de la República Mexicana, porque los niños del Estado de México no son los mismos si hablamos de Tultitlán o hablamos de Valle de Bravo o hablamos de otro tipo de municipios. Entonces, debe ser contextualizada. Elementos de la planeación. Yo durante mucho tiempo manejé que los elementos de la planeación deberían ser la tríada de aprendizajes esperados, lo que es el diseño de la secuencia didáctica y obviamente un proceso de evaluación que me permita valorar si la secuencia didáctica permite el logro de los aprendizajes esperados. Pero Sergio Tobón nos propone esta tríada que sería el diagnóstico, las secuencias didácticas, y aquí estaríamos metiendo los aprendizajes esperados, no los dejamos fuera, pero están inmersos dentro de secuencias didácticas y lo que sería la evaluación formativa. Esos son los tres elementos que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, partamos del diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos que debe contar un diagnóstico de grupo? Bueno, pues son muchos. Vámonos, que primeramente, pues debería ser lo cognitivo.
Y lo cognitivo nosotros pues lo valoramos a través de lo que serían las asignaturas. Muchos de nosotros diseñamos o compramos algún examen al inicio de ciclo escolar donde podamos ver aquellos contenidos más significativos y qué tanto los han retenido los niños. O sea, un examen de conocimientos es eso, ¿no? Ver lo cognitivo en relación a las asignaturas. De unos años para acá vino el sistema de atención temprana, el SISAT, que también son elementos para diagnósticos, para saber cómo vienen nuestros niños a partir de la aplicación de las herramientas en diferentes momentos del ciclo escolar, cómo vienen nuestros niños en lo que es producción de textos, en lo que es comprensión lectora y lo que es cálculo mental. Entonces, esos son elementos para valorar la cuestión cognitiva. Después, si venimos nosotros, la mayor parte de la primaria aún está trabajando con la RIEP, aún está trabajando con los planes y programas de estudio 2011, pues tendríamos que tomar en cuenta también cómo vienen nuestros niños en relación a las 5 competencias para la vida, qué tan desarrollado tiene cada una de estas. Otros de los elementos del diagnóstico son los canales sensoperceptivos. Para esto hay tests, para esto hay diferentes actividades, donde nosotros al principio del ciclo escolar valoramos si nuestros niños predominantemente son auditivos, visuales o kinestésicos. Y ahí tengo, si ustedes observan, una O y una G que están separadas, que no tienen flechitas, porque siempre he comentado que no nada más tenemos 3 sentidos, no nada más está lo auditivo, visual y kinestésico, aunque es lo que preponderantemente nosotros valoramos o queremos saber en nuestros diagnósticos. También está lo olfativo y también está el gusto como canales sensoperceptivos, pero esos casi no los utilizamos nosotros como herramientas para la enseñanza-aprendizaje. Pero estaría interesante reflexionar un poco en relación a esto. También en nuestros diagnósticos, en nuestros tests que aplicamos, queremos ver los estilos de aprendizaje de los grupos, queremos ver qué porcentaje de los niños son activos, pasivos, etcétera. Otra situación que viene a partir de la llegada de aprendizajes clave es el que retomemos también las habilidades socioemocionales. Y habilidades socioemocionales hay muchas, pero por ejemplo, si manejamos estas 4, que pudieras tú valorar cómo vienen tus alumnos en la cuestión de autoestima, en la cuestión de resiliencia, en la cuestión de trabajo colaborativo y en la cuestión de escucha activa. A este respecto, hace un par de años llegaron unas fichas muy interesantes para trabajar en los consejos técnicos, donde nos proponían algunas actividades para identificar estos elementos, primero en nosotros y después también en nuestros alumnos. Sería interesante rescatar también estas fichas. Y hoy más que nunca, esto también se propone con este trabajo a distancia, porque precisamente recuerden que desde que empezó este ciclo escolar 2020-2021, se nos pedía que precisamente ese diagnóstico retomara con mayor prioridad lo que serían estas habilidades socioemocionales. Hay escuelas que siguen trabajando la famosa y antaña ficha biopsicosocial. Esta era una joya de información donde pedíamos mucha información en relación a cuestiones de salud, de vivienda, de cuestiones socioemocionales. Existen muchos modelos de fichas en redes sociales también, entonces este era un elemento pues básico, ¿no? Nada más hasta para saber si el niño puede hacer educación física o no, el conocer su estado de salud. Un poco de mi cosecha, siempre he dicho que algo que no puede faltar en estos instrumentos que apliquemos nosotros para hacer el diagnóstico del grupo son pues los intereses de los niños. En los intereses sería el hecho de poder saber actualmente qué videojuegos son los que a ellos les gustan, cuáles son sus programas de televisión, cuáles son sus cantantes predilectos, qué es lo que ellos observan en internet, qué es lo que está de moda en YouTube. Entonces, el conocer este tipo de situaciones me va a permitir a mí, pues recuerden que el diagnóstico es para eso, para construir nuestros esquemas de planeación, nuestros constructos de secuencias didácticas a partir de los intereses y de las necesidades de los alumnos. Entonces, el poder tener este conocimiento es vital. De ponerle una imagen, no sé,
de una imagen X, algún dibujito, a alguna hoja impresa que les dé a mis niños, pues les puede motivar. Pero si ese dibujito es de una caricatura que está ahorita de moda, que es una caricatura que a ellos les gusta, o de un personaje de un videojuego, a ellos les va a atraer, les va a agradar más que el maestro sepa también de estos personajes, ¿no? Entonces, es un momento de empatía, es una situación de podernos acercar también a ellos. El diagnóstico también incluye, pues, por ejemplo, las calificaciones y el ubicar el género de mis grupos, si son hombres, si son mujeres. Estos dos últimos puntos los puse al final porque para mí son los menos importantes. Sin embargo, en las escuelas, en la realidad, estos dos últimos es lo que de alguna manera, pues lo básico, es lo que realmente se toma en cuenta para la organización inclusive de los grupos. Si los niños pasan al ciclo escolar siguiente y es decisión de la escuela, del directivo y los maestros, el cambiar los grupos, el mover a los alumnos, combinarlos para diseñar nuevos grupos, ¿qué se toma en cuenta? Lo cognitivo casi no, las competencias menos. ¿Se toman en cuenta los canales sensoperceptivos o los estilos de aprendizaje? Claro que no. Solamente tomamos en cuenta las calificaciones que aparecen en los reportes de evaluación. O sea, si queremos hacer una clasificación justa de los grupos, ponemos pensemos en 3/5 grados, tantos niños de 10 para quinto A, misma cantidad para quinto B y otra misma cantidad para quinto C. Tantos niños de 9, tantos de 8, tantos de 5 para cada uno de los grupos. Es en lo que nos basamos. Así se le da mucha, mucha importancia. O a menos que la escuela diga, no, vámonos con otro esquema, que sería, vamos a poner en el grupo A, como antes, ¿no? A los niños de 10 y 9, en el B a los niños de 8 y 7, y en el C a los niños que les cuesta un poquito más de trabajo. Esa es otra manera, pero se están tomando en cuenta las calificaciones nuevamente. Y el género, pues también buscamos nosotros tantos hombres para quinto A, tantos para quinto B y quinto C, y también que el número de mujeres sea lo más equitativo posible. Porque sí afecta de no hacerlo así, ¿verdad? Todo mundo sabemos que hay una gran diferencia entre un grupo donde hay 25 niñas y 10 niños, a un grupo donde hay 25 niños y 10 niñas. Saben ustedes que la dinámica de estos dos grupos hipotéticos es muy diferente y que sí impacta y sí influye en cómo diseñe yo mis secuencias didácticas. Avanzaré en algunos rubros de una manera más rápida, teniendo más mujeres que hombres, y en otros casos será a la inversa, pero sí impacta el tener un grupo con estas características. Pero bueno, hoy en día con todo esto de la inclusión y la equidad, lo ideal es que los grupos sean equitativos. Y aquí viene la pregunta. Bueno, es que no todo esto que estaba en la diapositiva anterior es que tenga que estar en tu diagnóstico. Alguien dirá, pues es que es mucha información, todo esto debe estar. Claro que no. Un análisis de nuestro diagnóstico debe partir de esta pregunta. El diagnóstico que tú has hecho año con año, que hiciste a principio del ciclo escolar, ¿está siendo de utilidad? Aquí conviene hacer la aclaración que, bueno, estas diapositivas se diseñaron antes de la pandemia, ¿verdad? No sabíamos que esto iba a venir. Y hoy en día lo estoy retomando porque yo pienso que cuando ya den el banderazo color verde y regresemos a las clases presenciales, sí será muy importante que hoy más que nunca reflexiones, revalores, pienses bien cómo vas a diseñar ese diagnóstico que vas a armar ya de tu grupo presencial. Ahorita has obtenido alguna información a través de los formularios de Google, a través de alguna encuesta, llamadas telefónicas que has hecho, probablemente algunos de los elementos que comentamos aquí anteriormente, conozcas de algunos de tus alumnos, pero lo que es un hecho es que nadie sabe cómo es su grupo. Aunque te haya tocado estar con el mismo grupo del año pasado, déjame decirte que los niños que se fueron en marzo, que conociste tú en marzo, ya no son los mismos. Entonces tendremos que estar muy atentos a cómo regresa nuestro grupo y valorar todo esto que tienen ustedes aquí en pantalla nuevamente. Entonces, cuando lleguemos a ese momento y en este momento los elementos que nosotros tengamos, insisto, tenemos nosotros que plantearnos, ¿está siendo de utilidad la información que obtuve?
a través de esos formularios, a través de esas encuestas, de esas videollamadas o llamadas telefónicas. Eso es lo importante para poder definir si tu diagnóstico es completo o no. Bueno, Sergio Tobón nos dice que para este diseño del diagnóstico hay algunas premisas y se me hace muy interesante lo que propone. Primeramente, pues hay que priorizar el diagnóstico. Pues el diagnóstico es muy, muy importante para el diseño de un trabajo de enseñanza-aprendizaje. Entonces no lo podemos relegar. Segunda premisa, el diagnóstico puede hacerse en varios momentos, que es lo que comentábamos. Ustedes ya tienen algo de diagnóstico que se hizo a partir del 24 de agosto, pero cuando regresemos a las clases presenciales tendrán que replantear alguna situación y podremos decir que ahí van a terminar de conformar lo que es su diagnóstico tanto de escuela, hablando con directivos escolares, tanto como de grupo, hablando con docentes. Entonces, el diagnóstico puede hacerse en varios momentos, porque es algo que se va construyendo y se construye, dice Sergio Tobón, como un proceso colaborativo. Es decir, a veces estamos acostumbrados que el docente se encierra con toda su información y empieza en la noche a redactar su diagnóstico y dice, bueno, pues es que esto no va tanto así. A lo mejor para concretar la información, pero el docente necesita la intervención del director, la información que arrojan los consejos técnicos, la información a nivel escolar que nos arroja, insisto, este trabajo colaborativo. El docente para construir el diagnóstico necesita el apoyo del padre de familia, por eso se utiliza la ficha biopsicosocial o algunas otras entrevistas o encuestas que nos permitan conocer qué espera el padre de familia y cuál es el antecedente que tienen ellos. Obviamente los alumnos, aquí insistíamos, ¿no? Los intereses, que ellos te digan, una pregunta sencilla, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la materia que te gusta? ¿Cuál es la materia que no te gusta? Preguntas muy sencillas, pero que tengas tú esa atención de preguntarle a los chicos, te apoya mucho para este proceso de construcción del diagnóstico. Obviamente el trabajo de acompañamiento, de seguimiento, de asesoría que te pueda dar la supervisión escolar y lo que vayamos construyendo entre compañeros docentes en los consejos técnicos escolares. Y esto, insisto, se da de manera a veces muy empírica, a veces más formal, pero siempre lo hemos realizado, ¿no? ¿Qué tal cuando tienes un alumno de esos que son muy conflictivos, ¿no? Que tienen algunas situaciones especiales de conducta? ¿Qué haces? Pues vas con el compañero del año pasado y le dices, oye, compañera, compañero, ¿cómo le hacías con David? Oye, es que este niño no me hace caso, no está dando lata todo el tiempo y no hallo cómo, ya hablé con él, pero no hallo cómo, pues que se controle y pueda estar más tranquilo en el salón. Ese tipo de situaciones, que se le llama, ¿no? El currículum oculto, pues nosotros lo hacemos. Entonces el diagnóstico se construye entre todos. Bueno, el diagnóstico es una estrategia pedagógica, la define así Sergio Tobón, para ayudar a los alumnos en su desarrollo. Y esto yo creo que voy a ser reiterativo porque en muchas partes lo han dicho. O sea, no hacemos, no planeamos, no hacemos un diagnóstico, no evaluamos para rendir cuentas a un director o a un supervisor o al padre de familia. Nosotros diseñamos todo esto para ayudar a los alumnos en su desarrollo. Están eh, los perfiles, parámetros, indicadores, está el plan de estudios 2011, no sé, en muchos documentos de la nueva escuela mexicana de aprendizajes clave en todos lados, está el centro de todo este trabajo, el niño, las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y sus aprendizajes, esa es la prioridad. Entonces, el diagnóstico es una estrategia pedagógica para ayudar a los alumnos en su desarrollo. Tiene que ser flexible, ya lo comentamos. ¿Por qué? Porque los procesos son cambiantes. Y aquí hablamos de procesos de evolución, pero también de involución. A esto nos referimos que obviamente el grupo, cuando estamos de manera presencial, hablamos, por ejemplo, no son los mismos que llegan contigo en lo que es agosto, septiembre. Ya para enero, febrero el grupo ha cambiado. No se diga para mayo y junio. Han crecido, los has apoyado, los has orientado para mejorar en algunas áreas, para madurar en muchas áreas de su personalidad, de su desarrollo. Pero también a veces, por nuestra ignorancia, por nuestras áreas de oportunidad, también hacemos procesos de involución. Seamos claros. Hay grupos que llegaron con un buen nivel para el aprendizaje, por ejemplo, de la historia,
porque probablemente el compañero que estuvo el año anterior con ellos desarrollaba muchos proyectos, les compartía alguna situación o anécdotas que a ellos les llamaba mucho la atención y que hicieron que la historia fuera muy entretenida para ellos. Pero a lo mejor yo no soy buena en historia. Es más, soy pésimo y soy de esos maestros que prefiero dar español o matemáticas y cuando se viene historia me lo llevo a brincar, así como que les dejo un cuestionario, ¿no? Alguna situación. Y esto pues lo hemos visto nosotros muchas veces, ¿no? En mi función de asesor, de repente llegas, revisas cuadernos y ves que en la gran mayoría el cuaderno de español y matemáticas se avientan 2 o 3 cuadernos al año, ¿no? Porque se acaba muy rápido. Y si bien es cierto que la carga horaria de historia en planes y programas de estudio es mínima, es muy poca, pero a veces vemos, estamos en el mes de noviembre y vemos 2, 3 apuntes nada más. Entonces, a veces también nosotros, por las deficiencias que tenemos, quiero decirlo tal como es, pues hacemos que los niños vayan involucionando en algunos sentidos. Grupos que eran muy participativos terminan siendo muy callados porque el maestro es muy gritón y solamente hablan cuando él lo llega a autorizar o grupos que no participaban, gracias a un trabajo constante de darles confianza, seguridad, animarlos, motivación, nos llegas a ser muy participativos. A eso es a lo que nos referimos. El diagnóstico debe ser cambiante, debe ser flexible, porque no somos los mismos en lo que va de un ciclo escolar. Preguntaba a Sergio Tobón, ¿será importante meter referentes bibliográficos? Porque hay compañeros que meten al final una bibliografía extensa, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí a sus asegúnes, como lo quiera hacer cada quien, pero pues esta no es una tesis, no es una tesina para que definitivamente nos refiramos ahí a todos los grandes autores, ¿no? Yo creo que el trabajo de planeación es algo diferente a una tesis, efectivamente, como menciona Tobón, es algo que va hacia la cuestión práctica y que en ese momento, qué bueno que tengas un sustento, que te conozcas autores, pero no es para esto el plan de trabajo, el plan de clase. Esto me encantó, que habla de la presentación y dice, la presentación de un diagnóstico, ¿cómo es? Pues en un 99% todo el mundo lo hacemos textual. Pensamos que un diagnóstico se hace con base en un texto. Puedo agregar algunas gráficas tal vez, pero la base esencial, el esqueleto es un texto. Y dice tú, bueno, pues, pero también en ningún lado nos dice que deba ser así. La presentación del diagnóstico puede ser a partir de una infografía, de una presentación en PowerPoint, puede ser un mapa conceptual. Eso se me hace muy interesante. Y ahorita, ¿qué tal que estamos así? ¿Qué tal si el diagnóstico ni siquiera es textual? Es a partir de un video, una grabación de 30, 40 minutos donde, como en este caso, estoy exponiendo algunas ideas. Pues fíjense qué padre, ¿no? Sería ahorrarnos la parte de la redacción. Bueno, no es cierto, porque tendríamos que hacer nuestros borradores para después poder tener la soltura al momento de presentar en video nuestro diagnóstico, ¿no? Pero bueno, son opciones, ¿no? A partir de gráficos. Entonces, se me hizo interesante, ¿no? Como una manera de poderlo explorar. Bueno, pues eso fue en relación al diagnóstico. El segundo elemento de la planeación ideal, le quise poner así, pues es la secuencia didáctica. Primeramente, si ustedes ven en el centro, en la parte aquí hacia arriba, hay una flecha de doble entrada, porque precisamente estamos entendiendo que no puedes construir una secuencia didáctica si no partes de un diagnóstico y que el diagnóstico es la base para la construcción de la secuencia didáctica. Siempre pongo los mismos ejemplos de qué te sirve haber escrito un texto de 10, 15 cuartillas, donde definas al detalle el diagnóstico de tu grupo y donde por ahí encontremos, por ejemplo, que tus niños en un 80% son kinestésicos, pero al leer tus secuencias didácticas te la pasas dictando, te las pasas contestando el libro de texto, proyectando algún video en el salón, exponiendo, los niños escuchando y casi no los mueves. Pues, ¿para qué te sirve poner que son kinestésicos si no los vas a poner en actividad, si no los vas a poner en movimiento? Entonces, por eso debe haber una coherencia y una relación intrínseca entre diagnóstico y secuencia didáctica. Nos vamos hacia la derecha, como si fueran las manecillas del reloj. El siguiente elemento de una secuencia didáctica tendría que ser el título. Fíjense que esto, honestamente, yo cuando estaba frente a grupo, no le ponía título a todas mis secuencias didácticas. Y Tobón dice, bueno, mira, es que el título va más allá de un tema, no es un simple tema, es una invitación.
en la manera en que presentes la secuencia con un título, tienes que motivar, tienes que plantear el problema, tienes que plantear el reto, que sea algo atractivo a los niños. Entonces, bueno, me quedé hasta ahí, ¿no? Dije, wow, yo no lo había contemplado así, pero imagínense, o sea, ¿qué título le pondríamos a nuestras secuencias didácticas? El siguiente punto, pues es que una secuencia didáctica tiene que partir de problemas de contexto. Ya hablamos que la diferencia entre una secuencia didáctica y una lista de actividades es eso precisamente. Una lista de actividades es como una lista del supermercado. Jamón, salchichas, aguacate, lechuga, yogur, servilletas, y a veces así parecen nuestras planeaciones. Empezar con este saludo, después dictarles la definición de secuencia didáctica, después que copien el esquema de los elementos de la secuencia didáctica, que contesten en su cuaderno 3 preguntas en relación a la importancia del título. Después que se vayan al libro de texto, lean sobre secuencia didáctica la página 83, hagan un resumen, copien lo más importante. O sea, se fijan, eso no es una secuencia didáctica, es una lista de actividades. La secuencia didáctica, ya no me acuerdo quién fue el autor que la define así, que es una serie concatenada de actividades, pero diseñada, enlazada de tal manera que si quitas un elemento de la secuencia didáctica, tal vez ya no se logre el producto o el aprendizaje esperado que tú esperabas. Entonces, valga la redundancia. Entonces, precisamente en esto estriba su dificultad. No es tan sencillo. Entonces, es una serie concatenada, organizada. Las actividades van de lo más sencillo a lo más complejo, pero enlazadas de tal manera para que el alumno no se frustre. No empezamos con actividades muy difíciles que no puedan contestar ellos y que después tú le des la respuesta y el docente venga siendo como una especie de Dios que siempre lo salva y el alumno se sienta muy, muy mal porque nunca puede resolver nada, ¿no? Es una construcción que ayuda al desarrollo de los aprendizajes de los niños. Entonces, aquí lo seguimos, dice, pues una secuencia didáctica debe venir problemas de contexto. No solamente son los problemas más difíciles, no es una pregunta conceptual, no nada más son ejercicios. En un inicio, menciona en otro de los elementos, la secuencia didáctica la diseña el docente. Y yo creo que en un 99% de las escuelas estamos en esa fase, ¿no? Todavía nosotros, los fines de semana, estamos diseñando nuestras secuencias didácticas. Pero la meta es que la secuencia didáctica se construya colaborativamente a partir de los proyectos, a partir de la indagación, a partir de plantearles ese problema del contexto, los alumnos nos tendrían que ayudar al diseño de esta secuencia didáctica. Un poquito jalando ideas del modelo de Kilpatrick, ¿no? Para la construcción de un proyecto entre todos. Bueno, para este diseño, bueno, pero pues ahorita estamos en esa fase de que el que diseña la secuencia didáctica es el docente. Pero ahorita que nosotros la diseñamos, sí tendríamos que enfocarnos en que sean actividades motivadoras, actividades que a ellos invite, les incite a quererlas realizar. Algo muy interesante también, ya para terminar esta parte, es que Tobón propone que dentro de esa secuencia didáctica solamente haya un producto pertinente. Puede haber varias actividades, pero solamente un producto pertinente, un solo producto. A veces exageramos un poquito y ponemos muchas evidencias o muchos productos que queremos nosotros trabajar. Entonces él dice no exagerar. Por ejemplo, vas a dar un tema y de repente de ese mismo tema quieres que los niños hagan un mapa mental, que hagan una exposición, que hagan trabajos, que hagan una investigación y de repente tú solito te ahorcas porque dejas un montón de actividades que tienes que calificar, que tienes que ir concentrando en tu rúbrica, en tu lista de cotejo, en tu instrumento, pero nos perdemos un poco. Entonces dice él, vamos a dar prioridad a productos que tengan sentido en el entorno. A lo mejor el producto final solamente va a ser la exposición. Y para esa exposición, pues puede haber trabajos de investigación, hay un antecedente antes, pero no darle ese peso y que sean tantas las actividades, ¿no? Dice Tobón, que contribuya
Esa es la idea. ¿Y cómo escojo? ¿Cómo sé cuál? Pues piensa en cuál de estas acciones, actividades te permiten y contribuyen a resolver el problema, a resolver ese problema. Sergio Tobón, en una de esas conferencias que tuvimos oportunidad de asistir, ponía el ejemplo de la entrevista y a mí me encantó. Y dice, ¿qué tal esa actividad de la entrevista? La hacemos creo que de primero a sexto. Y de repente no pasa en algún momento del ciclo escolar que tocan a tu puerta en el salón de clases, abres y son los niños de otros grados, ¿no? Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿le puedo hacer una entrevista? Y tú, ay, sí, está bien, porque ya es la quinta, sexta vez que recibes niños y no puedes dar tu clase ese día, ¿no? Y ¿cómo se llama? Ay, pues ya saben que me llamo David, pero bueno, me llamo, ya le das tu nombre. ¿Por qué quiso ser maestro? ¿Qué color le gusta? O sea, son preguntas que les invitó el docente a que los niños construyeran, pero realmente por eso pasan los años y los niños no saben realmente qué es una entrevista. Porque en una entrevista no es nada más saber qué color me gusta o por qué quise ser maestro. ¿Realmente les interesa a los niños saber por qué quise ser la maestro? A lo mejor algunos sí, pero los otros buscaron nada más simplemente cómo cumplir con la cuota que les pidió el maestro. 5 preguntas y se van a hacérselas a los maestros de la escuela. Entonces dice, de repente, pues entonces el niño termina aprendiendo que una entrevista es un simple cuestionario que no lleva a ningún lado. Mencionaba Sergio Tobón, es que la situación es, por ejemplo, insistimos, que esa actividad contribuye a resolver un problema. Estamos en la época de lluvias y en el salón se está metiendo mucho el agua, hay goteras por todas partes. ¿Cómo podemos resolver ese problema? ¿Por qué no nos han ayudado? Y dice, ¿qué tal si entonces empezamos a plantear con los niños qué podríamos hacer? ¿Quién nos podría ayudar? Ah, pues la respuesta inmediata va a ser el director. Ay, perfecto, pero el director está muy ocupado, no creo que si le llamamos venga ahorita a platicar con nosotros. ¿Qué les parece si diseñamos una entrevista? O los mismos niños, ¿no? Si están viendo el tema, alguien dirá, ¿y por qué no lo entrevistamos? Ah, perfecto, ¿no? Pero vamos a pensar entonces en las preguntas y ya empezamos a armar los equipos, empiezan ellos a diseñar cuáles serían las preguntas más pertinentes para saber cómo podríamos resolver este problema, con qué preguntarle al director. Y si hubiera la posibilidad de que se impermeabilizara y se diera una respuesta, imagínense qué alegría de los niños saber que su entrevista ayudó a resolver un problema. Ese es el principio de la evaluación formativa. Se debe dar oportunidad para mejorar. Entonces, si tienes muchas evidencias, no podrás dar muchas oportunidades de mejora. Este ejemplo que les puse de que diseñáramos una entrevista para ir a buscar al director, pues lleva tiempo, lleva tiempo. Y si tú planeaste hacer un mapa mental, una exposición, trabajos, investigación, un esquema, etcétera, etcétera, pues a qué horas no, no te da tiempo de hacer un juego como este porque tienes muchas actividades. Por eso debes de priorizar, perdón, por eso debes escoger solamente una sola actividad. Si no lo haces así, aquí tenemos, quise que fuera una especie como de píldora, que en la parte izquierda tiene un tache y una palomita. Cuando te llenas de muchas actividades, no tienes otra opción más que tachar o palomear. Tachar o palomear y ya está. Si trabajas por proyectos, si desarrollas una planeación donde solamente consideres durante varias semanas o durante varias sesiones, la meta es llegar a la construcción de un producto, te dará tiempo de aplicar la evaluación formativa y las acciones de valoración, orientación y devolución. ¿Te acuerdas? Que son los ejes de la evaluación formativa. Entonces, insistimos, si tienes muchas evidencias y muchas actividades, no podrás dar muchas oportunidades de mejorar. Yo ponía el ejemplo de una exposición, que es algo muy común. Los niños por equipos se reúnen, diseñan, platican, organizan una exposición y ya llega el momento en que les toca a cada uno de los equipos pasar adelante. Si tú tienes muchas actividades, a lo mejor te crees que eres muy bueno en esto de la evaluación formativa porque diseñas rúbricas y listas de cotejo para todo. Y mientras los niños están exponiendo algún tema, tú estás registrando en tu rúbrica analítica al pie y al detalle todos los aciertos o hierros que está teniendo el equipo. Termina de exponer y les puedes dar su rúbrica y decirles, chicos, tienen 7. Les falló esto otro y salieron muy bien en esta parte.
Eso no es evaluación formativa, aunque uses rúbricas. Porque no estás dando oportunidad de mejorar. Finito, se acabó. ¿Y sabes por qué se acabó? Porque vienen otros 5 equipos. Y si no le seguimos, no vamos a terminar. Y se me va a ir el bimestre, el trimestre ahora, y no voy a terminar de evaluar. Eso no es. Aquí la cuestión de una verdadera evaluación formativa es a lo mejor en un momento determinado detenemos la exposición. Chicos, permítanme un segundo. Hasta aquí vamos a dejarle, porque estoy viendo algunas situaciones que no me trabajaron. Y podemos ir desde lo más básico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho para una exposición que hicieron ustedes sus láminas en papel bond, cuadro chico, aunque usaron ustedes marcador, la letra es de 2 cuadritos, no se alcanza a ver. Ya habíamos mencionado que el tamaño debe ser para que hasta los niños que están hasta atrás lo puedan ver. Y esa lámina yo ya se las había revisado, chicos. ¿Qué pasó? Ya les había hecho la observación. Me están volteando todo el tiempo con la cara pegada en la lámina, a la pared, le están dando la espalda a los compañeros y están leyendo. A ver, vamos a retomar algunas situaciones, qué es lo que habíamos... No sé si me explico. Entonces, si les estoy mencionando cuáles son los errores, y que hasta ahí vamos a dejar la exposición porque quiero que me corrijan esto, quiero que la exposición sea de calidad, que no me lean, que me expliquen lo que entendieron y que les doy oportunidad 3 días, un día, la siguiente semana pasamos a exponer. Eso sí es una verdadera evaluación formativa, pero para eso necesitamos ser muy mesurados en la cantidad de actividades que dejemos. Instrumentos de evaluación pues deben ser útiles a los docentes, pero sobre todo a los estudiantes, por eso está subrayado. Si el niño, el alumno debe conocer ese resultado de esa evaluación no final, no sumatoria, sino formativa, para que le ayude a mejorar. A los padres de familia y también pues a las autoridades, ¿no? Bueno, un solo instrumento en la secuencia didáctica será suficiente. De repente hemos encontrado que en una secuencia didáctica hay compañeras maestras, maestros que utilizan la lista de cotejo, una rúbrica, está su portafolio, una escala de valoración o una escala estimativa, como sea, pero para diferentes actividades está registrando todo, ¿no? Entonces, de preferencia, dice Sergio Tobón, vamos a utilizar un solo instrumento en la secuencia didáctica y que esté orientado al producto central. Algo que me encantó, una frase que dijo a él ahí, es que, maestros, recuerden que no todo se evalúa. ¡Sas! Fabuloso, ¿no? Es cierto, sobre la marcha, sobre la cotidianidad de estar en el aula, hacemos muchas actividades, pero no todas se tienen que evaluar. Si no, debieras estar partiéndonos en 3, en 4, porque ni podemos dar clase, ni podemos dar acompañamiento entre las filas a los niños y a los equipos, porque tenemos siempre en el escritorio nuestras montañas de cuadernos y libros que tenemos que calificar o que registrar en nuestros formatos. Entonces, no todo se evalúa. Entonces, él sugiere, insistimos, un instrumento que vaya dirigido al producto, al resultado, que pueda checar lo procesual más que lo final en un momento determinado. Y bueno, pues aquí ya entraría también las modalidades, ¿no? Cómo implementar la autoevaluación, la coevaluación cuando estamos trabajando en equipos y la heteroevaluación que realiza el docente. Actividades variadas en una secuencia didáctica que, como dijimos al principio, pues busquemos que sean motivantes en esta etapa del sistema educativo mexicano, que preponderantemente son los docentes los que diseñan las actividades. Pues bueno, primeramente, pues nos marcan, como en la entrevista, como en las partes del cuento, ¿no? 3 partes: el inicio, desarrollo y cierre. Aquí Tobón le llama primeramente, debe haber actividades, estamos hablando de una secuencia didáctica, las actividades de apertura, actividades de sensibilización, actividades de motivación, el acuerdo de los productos, ya que estamos platicando. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Qué trabajamos? Vamos a ver las culturas de Mesoamérica. No, pues yo digo que hagamos exposiciones. Híjole, pero ya hicimos exposiciones naturales. ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? ¿Y por qué no hacemos maquetas? Nos dividimos las culturas y hacemos maquetas, o hacemos pinturas, o hacemos pirámides, no sé. Entonces, ahí se va trabajando. Bueno, ya quedamos todo, por mayoría todo el mundo quiere hacer maquetas, perfecto, pero en la maqueta pues tenemos que retomar algunos elementos. Y aquí vendría también la cuestión en las actividades de apertura, pues el diagnóstico, ¿no? Que tenemos que hacer siempre de los conocimientos previos que tienen los niños a este respecto. Yo hace años implementé el concepto de
no de conocimientos previos, sino de competencias previas, ¿verdad? Porque ya cuando llegó todo esto de la RIEP, decíamos, entonces, ya no se trata nada más de qué conocimiento tengan los niños de un tema, sino también las actitudes y las habilidades que manejan en relación al mismo. A veces los niños están con mucha disposición para ver alguna temática y en alguna no es que no sepan, sino que tienen resistencia. No odian trabajar fracciones porque a lo mejor era cuando más se alteraba y les gritaba el maestro del año pasado. Entonces, aunque yo soy muy bueno en matemáticas, hoy estoy batallando mucho para trabajar las fracciones porque ellos me ofrecen siempre esta resistencia. Entonces, yo aquí le aumentaría conocer las competencias previas que tienen los alumnos en relación a todas estas temáticas. Y otra propuesta que he realizado durante años es que una sugerencia, que estas actividades de apertura yo propongo que se hagan los días viernes, que todo ese diagnóstico, esas competencias o conocimientos previos, como lo quieras llamar, que tú vayas a sacar, no las planees para trabajar el lunes, planéalas para trabajar el viernes, porque eso a ti te va a permitir obtener cierta información para saber qué tan motivados, qué tan sensibilizados están en relación a la temática que vas a trabajar, qué tanto conocen de lo mismo. Y de esa manera, el fin de semana, cuando te pongas a planificar, cuando te pongas a diseñar o armar tu planeación, contarás con esos elementos. Hacerlo de otra manera es prácticamente estar fuera de un trabajo socioformativo o bajo un enfoque por competencias, porque cuando tú hagas tus actividades de apertura el lunes, pues ¿qué importa si el niño está motivado o no? Ya las planeaste, ni modo que las vayas a cambiar. Si te llevaste todo el fin de semana planeando, no creo que el lunes te pongas a adecuar todo, entonces sería un triple trabajo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces se sugiere que siempre el diagnóstico se realice el día viernes para que a ti te permita trabajarlo el fin de semana, insistimos, y el lunes ya llegas con algo más establecido. Te percataste que los niños tienen un vasto conocimiento en fracciones y que prácticamente te podrías ir sobre las actividades de los desafíos matemáticos, ¿no? Los libros de texto. Ves que se supone que en quinto grado tienen que tener tales conocimientos para tal bloque, para tal lección, y no los tienen, pues nos regresamos, ¿no? Y voy a empezar de ceros y voy a llevar mi material manipulable concreto para trabajar fracciones, por decir algo. La segunda parte es el desarrollo. Aquí es donde ya se da la apropiación de saberes, ¿verdad? Aquí es donde ya vienen las actividades fuertes, es la magia que tú diseñaste en la secuencia didáctica, ¿no? Y me gusta que Tobón retoma algo que ha sido como que a veces hasta menospreciado, ¿no? Un poquito, la lectura. Pues la lectura es básica. No importa la asignatura, todo sigue basándose, afortunadamente nuestra educación sigue basándose en el acto de leer, en la magia de leer. Pero aquí vendría la cuestión. Hay lecturas que pueden ser individuales, hay lecturas que pueden ser grupales, hay lecturas que pueden ser en equipo. Y el trabajo que implica y las bondades, ¿verdad? Que implica cada una de estas modalidades. Entonces, ese trabajo de la lectura es vital. Por eso el CISAT, ¿no? Por eso las herramientas, el que no perdamos que sin producción de textos y sin lectura de comprensión vamos a batallar mucho en las demás asignaturas. Entonces, un papel preponderante debe tener la lectura. Dentro de la secuencia didáctica debe venir un momento especial para el acto lector. Y esto me gustó todavía más, está subrayado en azul, que, que habla de que debe haber una exposición del docente. Cuando llega la RIEP se sataniza un poquito esta parte, cuando, bueno, desde antes, ¿no? Cuando hablamos del constructivismo, que el alumno construya su conocimiento, que el alumno sea el que a partir del descubrimiento, a partir de la experimentación, del desarrollo de proyectos, vaya construyendo su propio conocimiento, vaya desarrollando sus propias competencias para la vida, y así como que el docente que está al frente hablando y exponiendo, así como que era satanizado, ¿no? O sea, como que eso ya, eso era antes, esa es la escuela tradicionalista, pero la escuela tradicionalista nunca desapareció. A final de cuentas, nunca lo dijimos en los consejos técnicos ni en ningún foro, pero ¿cuántos de nosotros seguimos exponiendo? Seguimos, llega un momento de la clase
en que yo tengo que exponer ante los chicos esta situación. Y bueno, ya no es tanto una clase tradicionalista, pero se supone que inclusive aunque los niños se expongan, después viene todo tu bagaje, tiene todo tu conocimiento, tu didáctica, para tú como docente ahora pararte al frente y ayudar a cerrar, retrotraer los conceptos que hayan podido quedar divagando por ahí y ayudarle al niño a aterrizar los conceptos, las habilidades o las actitudes que se proponían a través de preguntas generadoras, a través de preguntas clave, ¿verdad? A través de ejemplos. Entonces, la exposición del docente sigue retomando en este enfoque socioformativo una relevancia pues vital. Y bueno, ya por último, dentro de la secuencia didáctica, vienen las actividades de cierre, que efectivamente es la retroalimentación. Decía Pepe Mora, ¿no? El cómo poder valorar, cómo se evalúan competencias, pues deben ser a través de diferentes formatos, el poder valorar a partir de que en diferentes ambientes, que en diferentes situaciones, el niño pueda proyectar lo aprendido. Pero bueno, hablar de evaluación es otro tema para otra presentación. Pues muchísimas gracias por su atención. Ah, aquí dice felices fiestas. ¿Qué fiestas serían? Ya no me acuerdo. ¿Sería Navidad? ¿Sería Día de Muertos? No me acuerdo cuándo hice esta asesoría. Y bueno, pues a sus órdenes, el correo para quien guste esta presentación o que nos pongamos de acuerdo, si tiene alguna duda en lo que yo pudiera apoyarles, se los dejo abajo de este video. Muchísimas gracias. Y no tenemos fiestas, ¿verdad? Entonces no podemos decir felices fiestas, pero pues pásensela muy bien. Ya mañana es viernes, viene otro fin de semana. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta luego.